Gracias a todos nuestros seguidores a través de estos medios digitales, @altanto.tv, gracias por suscribirse, por dar a la campanita y por sus comentarios. Le tenemos una entrega especial del creador, desarrollador del Grupo Aventura, Franklin Romero. El senador por la provincia Duarte nos contará todo lo que pasó hasta llegar a convertirse en el empresario líder de la música latina con su sello disquero Premium Latin Music. A continuación no se pueden perder toda la verdad, qué es mito, qué es realidad, leyendas vivas aquí a través de este contenido, toda la historia de aventura de Romeo de la boca de uno de sus protagonistas, Franklin Romero. Adelante. Gracias por seguirnos, suscríbase en nuestro canal de YouTube, suscríbase también, dele like a la campanita, Facebook, Twitter y demás redes sociales. Estamos conversando con el senador de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Es un pueblo muy sonoro, muy caliente, de gente de sangre caliente. Hablemos un poco de ti, de tus orígenes en la provincia, una provincia emblemática que ha dado grandes personalidades. Yo no sé si tú naciste aquí, si naciste allá, cuéntanos un poco de esto. Sí, yo nací en un barrio que le dicen El Capacito, en San Francisco de Macorís. El Capacito era el barrio más caliente que había cuando yo era niño. Ahí viví hasta los 17 años. Ahí me formé, mirando todo lo que pasaba en los tiempos de Balaguer. Yo siendo niño, mirando ya a los más adultos enfrentar a la policía, siendo un grupo rebelde de quemar goma, de tirar piedras, de tirar tiros, y por eso reconocía a San Francisco de Macorís. Luego nos movimos a Santo Domingo, nos mudamos y regresamos a San Francisco ya en el año 81. Ya luego el siguiente año pues nos fuimos a Estados Unidos. Ya mis padres se habían ido a Estados Unidos, nos hicieron la residencia, somos 4 hermanos, y ya en el 82 hasta la fecha pues residiendo en Estados Unidos. O sea que llegaste por la puerta grande a Estados Unidos con una plataforma que tus padres habían preparado, con tus documentos. Sí, ¿Qué sí. es lo primero que haces allá? ¿En qué te desenvolviste? ¿Los 80? Lo primero, mencionar el pájaro malo del frío que hacía. Porque nosotros llegamos justamente 22 de enero de 1982 con un frío y uno con la sangre caliente creyendo que no iba, que iba era al paraíso. Cuando salimos de ese aeropuerto fue ese frío. Y eso fue como devolverme, que yo no quería ese frío porque eso fue un choque a esa edad. ¿Y cuántos años ya tenías ahí? 20 años. Allá inmediatamente hice el GED, lo que es el equivalente al bachillerato, porque estaba en tercero aquí, porque nosotros perdimos unos años acá, en aquel entonces se perdían muchos años de escuela. Y hice el equivalente, entré a la universidad, entré a la reserva del Army, y ya luego entonces empezó mi vida productiva porque había que trabajar. Mi madre me consiguió un trabajo, porque en una ebanistería que yo me formé como ebanista, y ahí duré unos 5 años ya como ebanista, trabajando en 2 fábricas, que eran las más importantes en Nueva York. Y ya luego entré entonces en el negocio de ropa, el negocio de peluquería, y así me fui formando. Justamente mi oficina, cuando formo Premium en el año 1995, mi oficina de Premium Landy fue en una peluquería que yo tenía, que era una oficina con un techo tan bajito que había que bajarse para entrar. Así empezamos nosotros. ¿Y cómo juntaste dinero de una...? ¿Cuál era la visión cuando estabas en esa fábrica? Yo soy ingeniero industrial de primera carrera, he trabajado en fábrica, yo sé que no se gana mucho, yo no sé si allá se gana mucho. ¿Cómo tú juntaste dinero en esa fábrica de muebles o lo que sea que hicieras para ya empezar a montar negocios? ¿Sabe que llegó un momento en que a mí me rendía el dinero de aquel entonces más que después? Más que después. En esa fábrica yo llegué a ganar $560 semanal, que en ese entonces era un dineral. Y ahí fui, entonces, yo compraba lo que eran las prendas de Goldfield y las vendía como si fueran de oro, ¿verdad? Hasta porque a mí me engañaron con un igual. Entonces, te hago una anécdota, que una vez vine de viaje y yo tenía eso, cuando eso usaba mucha cadena, yo tenía 3 cordones así. Y había dado $300 por un cordón de eso de oro. Y cuando yo vengo en el avión ya, estamos aterrizando, yo veo que la gente cuando se para me mira y en el aeropuerto todo el mundo me está mirando. Digo, caramba, Franklin, ¿qué es lo que tú tienes? El cuello negrecito, porque era de la cadena que era
de Goldfield. Pero yo me doy cuenta cuando yo voy al baño. Entonces, cuando yo regreso a Nueva York, yo empiezo a buscar a la persona que me vio, que era un señor de, como le dicen, un negro de esos del Bronx, de Queens. Y yo empecé a buscarlo, entonces yo empecé a vender mi cadena también. Yo digo, para que me engañaran a mí solo. Y así, pero... ¿Y no te conseguiste un problema en eso, engañando gente, Frank? No, porque yo no estaba engañando gente. El Goldfield se vendía como Goldfield, pero no se podía vender como oro. Tú la vendías de Goldfield. Exactamente, como Goldfield. Pero yo tenía que decirle era Goldfield por lo que me pasó. Mi experiencia sirvió para eso. Y así. ¿Hiciste dinerito con eso también? Sí. A mí los negocios me fueron, como la música, como la política, como el cine, como que fueron poniéndose delante de mí, yo podría decir. Y así fui formándome. Luego la familia puso ya una tienda de licor, que consiguió la licencia, y de ahí fuimos entonces ya formando lo que son las demás empresas que formamos. Pero la música fue la primera empresa realmente que yo hice en el 95, que duré 7 años, que todo lo que ganábamos en los negocios se perdía en la música. Ah, o sea, ahí quería llegar. Cuando hablé ahorita de historia de éxito, yo sé que no hay éxito sin fracaso. Y yo quería saber eso, porque todo lo que se ha vendido de ti, Rey Mida, todo lo que toca, todo le va bien, pero no siempre fue así. ¿Cómo fueron esos primeros años que se perdía todo? ¿Qué tú crees que hiciste mal? ¿Elegía mal los prospectos? ¿Cómo fue? Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y las pruebas que Él te pone. Mi primer artista fue un amigo mío de merengue, Juan Félix, que fue un éxito merengue. Ahí fue que yo empecé a conocer la música, porque yo no manejaba música, pero él estaba al lado mío y siempre nosotros los fines de semana estábamos en la discoteca, él se subía a la tarima con los grupos a cantar, y como teníamos una familiaridad, me tenía ya con los oídos cansados cantando. Y que mira, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto, cuando eso con $5,000 se hacía una producción en ese entonces. Y digo que vamos a hacerlo. Ahí cuando yo conozco a Cholo Brenes, que fue una universidad para mí. Conozco a Gloria Figueroa, que era una promotora muy importante de Nueva York, y así hicimos una alianza y empezamos a trabajar a los artistas. No ganamos dinero. Tú ponías el dinero y Cholo tenía las ideas. Sí, Cholo era la persona que más sabía del negocio de la música, y yo me acerqué a él entendiendo que lo que pudiera aprender con él. Duramos 7 años aprendiendo. Pero ya en el 98... ¿Cuántos se te fueron ahí? En esos 7 años. Nosotros teníamos una recuperación de 5 años de $90,000 y pico en ese entonces, de pérdida, que lo pusimos en recuperación en 5 años. Pero ya en el 98, cuando yo firmo a Elvis Martínez, ya se empezó a vender realmente el disco. Entonces, de nosotros. Entonces, Premium Latin Music era tuya sola. Sí, Premium nosotros la formamos, este muchacho que estaba conmigo fue que empezó conmigo, Juan Félix. Ya luego él se decide independizar como artista porque no dio resultado. Entonces yo quedo con Premium, y ahí que firmo a Elvis Martínez, firmo a Los Huracanes, firmo hasta Cocodrilo, yo firmé haciendo producción a Nelson Javier, que canta muy bien. Nelson Javier, sí. En César Flores, eso en el 98. Ahí cuando yo conozco a los muchachos de Aventura en el 98. Entonces aquí paralizamos el tiempo, el espacio, hasta el aire, para contar la historia de esta leyenda, de este grupo que lo conoce el mundo entero, que lo imita el mundo entero, que rompen récord, que lo tenían los Rolling Stones, los Beatles, todas las cosas más grandes del mundo. Aventura acabó con todo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se da la química? Ese proyecto de Dios que ellos mismos dicen, donde tú fuiste una pieza importante. Pues yo conozco a los muchachos de Aventura a través de Elvis Martínez, el camarón. Lenny, el guitarrista principal de Aventura, y Max, el bajista, que son hermanos, eran los músicos de Elvis Martínez. Y justamente grabando la primera producción de Elvis, ahí que yo lo conozco a los muchachos. Y al otro día el disco de Elvis ya estaba en la radio y tenía muy buenas relaciones en la radio, porque hacía también las promociones de radio. Y Elvis Martínez es la primera persona que me dice, usted es viejo, él me dice viejo, usted escuchó, no porque sea viejo, sino que siempre me ha dicho viejo. Viejo, usted escuchó al muchachito cantar, digo, ¿a cuál? Me dice, el que estaba ahí debajo de la consola, Anthony, que era un escuincle como de 100 libras, que estaba con una mascota escribiendo.
Y digo, no. Me dice, pues escúchelo para que usted vea. Henry Hierro, que fue el maestro, el productor de la producción de Elvis Martínez, cuando lo escucha me dice, mire, esa es la voz del futuro. O sea, Romeo. Pero yo no le hice caso en ese momento. Hubo muchos acercamientos a través de otras personas con ellos, pero cuando se da el encuentro formal con Aventura es a través de Julio César, porque ellos se llamaban los Teenagers. Y Julio César García, que es que socializamos y decidimos hacer una alianza, porque él tenía el grupo ya con el nombre de Aventura. Y hacemos una alianza donde yo voy a distribuir el disco y él se va a encargar de la producción. Y él viene a Santo Domingo y yo me quedo a trabajar en Estados Unidos. Empezamos a trabajar aquí. El primer año fue muy difícil, no se vendió, vamos a decir, nada. Todo el mundo rechazaba lo que era Aventura, todo el mundo. Y te puedo decir, la única persona que tenía en su cabeza lo que pasó con Aventura se llama Julio César García. El único que hablaba de los Beatles, que hablaba de los Rolling Stones, que hablaba de los Bee Gees, que hablaba de Ricky Martin, era Julio César. Ni Romeo. Romeo decía, bueno, en aquel entonces Anthony. Anthony decía, dice, tú estás pisando limón, porque eso es, ¿cómo nosotros vamos a llegar ahí? Y él decía, tú vas a llegar más lejos que eso, decía Julio César. ¿Y el nombre de Aventura se lo inventa él, Julio César? Julio César se inventa el nombre de Aventura y la vestimenta de ellos. Incluso el nuevo estilo de Aventura lo hace Julio César. Entonces yo lo que vengo a hacer ya es el desarrollador de Aventura, con Julio César también. Luego Julio César se separa de nosotros, por X o por Y, como dicen, pero sigue trabajando conmigo. Ya luego decide poner tienda aparte. ¿Qué te puedo decir de Aventura? Entonces, en el tiempo que Julio César se va, ¿Aventura ya tenía la gran pegada? No, eso fue al principio, eso fue en el año 2000. No lo vio. No, Julio César. Lo que él soñó, Julio César no lo recibió vivió. incluso hasta muy poco de beneficio de lo que él soñó. Pero sí tengo que dar sus méritos y decir que el visionario de esos muchachos fue Julio César. Él es un diseñador gráfico y productor y que justamente creo que está en Estados Unidos, está acá con un proyecto nuevo de televisión. Y ha trabajado con otros artistas que se han pegado. Por ejemplo, Vladimir Dotel con Los Ilegales trabajó con Pochi Familia. Pero es un artista, es el único problema que él tiene, que él es artista y no empresario. Bueno, el empresario eras tú. Entonces ahí viene el desarrollo. La química perfecta, como cuando Aventura, yo creo que la primera vez, yo tengo una amiga que tengo que mencionarle en esta entrevista, que es que me introduce a la bachata en general, que me introduce a la música de Anthony Santos, a la música de Aventura, básicamente, que es mi amiga Josie Sánchez, y ella una locura, o sea, yo creo que se tatuó Aventura, una cosa, y Aventura yo creo que vino a Corporán, y yo oía eso, pues yo no estaba tan conectada con la música y con la bachata específicamente, como que no tenía esa conexión. Pero desde ese momento, yo no sé en qué año fue, no lo recuerdo, yo no he dejado más de oír de Aventura. O sea, ¿cuándo es el año en que Aventura despega? ¿Y qué tú crees que fue ese punch que detonó ese éxito? Lo primero, su forma de vestir. Lo segundo, o mejor dicho, lo primero, era que los bachateros que conocíamos se vestían de una forma diferente. Usualmente los bachateros eran o se veían feos, mal vestidos, lo vendían como si fueran del campo, con un chalequito. Unos zapatos de punta larga. Sí, por eso ahora podemos entender que en aquel entonces eso era lo que se usaba, hasta que llegó un nuevo estilo de Aventura. ¿Qué hace que Aventura impacte, que le guste a los niños? Eso fue lo que hizo que Aventura rompiera el esquema, que le gustara a los niños de 3 años, a los viejos de 99. Tú le hablabas a una joven de bachata, vamos a decir de la alta sociedad más que nada, porque de la clase más baja pues siempre nos ha gustado la bachata, el perico ripiado, el merengue, pero tú hablas de bachata a una joven de la sociedad, tú decías, no, eso era hablarle de algo feo. Y en los primeros días de nosotros acá en el país, que empezamos cobrando 10,000 pesos, primero vinimos pagando, porque déjame decirte que no fue todo gloria. Yo pagaba en New York, yo pagaba $2,000 para que me subieran en el grupo de tarima y me lo bajaban.
Y la gente, yo ofrecí el grupo gratis, como quiera. La gente me decía, tú estás loco, no inviertas tu dinero en eso. Eso suena como una lata vieja, que esos muchachos, que eso no. O sea. Es verdad que sonaban raro al principio. Y yo me llamo Henry y me gustan las mujeres de Baní. Yo mismo lo dije, porque yo lo subí, yo tenía una disco de Calaf y ellos debutaron justamente ahí. Y cuando yo estaba en tarima, Romeo a veces hace el cuento, imitándome muy mal, que me imita casualmente, que yo lo mando a bajar, le digo, ¿ustedes ensayaron? Me dice, sí. Digo, pero eso suena muy mal. Dice, no, que es así que suena. Hoy día, esa misma bachata que ellos me tocaron, es la misma bachata que Romeo está haciendo hoy. O sea, el desconocimiento, porque era algo nuevo. Claro, le rompía los oídos a uno porque no estábamos habituados a ese sonido, ni a la voz de Romeo tampoco. Ni a la voz de Romeo. Entonces yo ando buscando otro artista que tenga la voz de Romeo. Entonces, pero no, trabajamos mucho. Los muchachos, te puedo decir que llegamos a tirar la toalla muchas veces. En algunas ocasiones yo regalaba el grupo, porque ya todo el dinero de los negocios de familia, lo que teníamos, ya la tienda de licor ya tuve los tramos vacíos. Yo tenía máquina de lotería y a cada rato me cerraban la máquina porque cogía el dinero de la lotería para meterlo en promoción o esto. Y los muchachos hicieron un trabajo que ellos mismos salían lugares por lugares a pegar el sticker de ellos, a regar el disco de promoción. Hasta que nos llegó una multa como de $35,000 del estado de New York, de tantos afiches que hemos puesto en Nueva York. En los teléfonos, en todos los lugares, en las paredes. Pasamos mucho trabajo. Esos jóvenes se merecen donde llegaron, porque nos íbamos de un estado a otro, 3 horas, 4 horas, a tocar un festival. Cuando llegamos ya habían 5 gente, devolvernos, dormir en el vehículo, salir con $1,000, $1,500, comer en el carro, dormir en el carro. Todo eso lo pasamos. Lo pasó Julio César también, en el principio con ellos, y otros que también estuvieron cuando eran los teenagers. Entonces, ¿Y qué lo sostuvo, Franklin, cuando me haces esa historia? O sea, ¿qué hay que hacer? Y ahí que nos compartas esos secretos de éxito. ¿Qué hay que hacer cuando tú has luchado y has hecho tanto y como que nada se te da? Hasta yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se sostuvieron? Aventura, y Anthony lo mostró en un disco que hicimos, que se llama God's Project, Proyecto de Dios. Por eso, porque este era un proyecto de Dios. Nosotros hicimos es igual que Fernando Villalona, que hizo todo lo posible por destruirse. Ni él mismo pudo destruirse, porque Dios dijo, no, tú no te vas a destruir. Y ahí que está eso. Yo creo que fue lo primero que Dios nos tomó como un proyecto de él. ¿Y le dio fuerza en esos momentos? No, siempre, siempre. Y los muchachos tenían esa fe. Lo más importante de esa fe es que ellos se mantuvieron unidos. Se mantuvieron unidos. Aún cuando empezamos, que ya empezamos a ver, en el 2004 nosotros empezamos a ver realmente los resultados. Mi casa yo la compré en el 2004, para que tengan una idea. Cuando empezamos a ver el dinero, dejamos de ganar muchísimo dinero, no que perdimos, por desconocimiento, lo que es el publishing. Porque mucha gente asumió los discos de Aventura como que eran de ellos, y un sinnúmero de cosas. Sí, o sea, sí. ¿Y los registraron? Oye, Aventura lo registraron hasta en lugares que nosotros no podíamos ir como Aventura, teníamos que ir con otro nombre. Aventura fue un proyecto que dejó mucho, mucho dinero a todos los involucrados. O sea, ustedes no hicieron eso que se hace, que tú registras en Estados Unidos siendo tú ya americano, y eso me lo dijeron. Una marca internacional. No lo hicieron. No, nosotros cometimos muchos errores por desconocimiento. Ni ellos sabían del negocio, ni yo sabía mucho del negocio. Teníamos una distribución con una compañía multinacional, eso nos ayudó bastante, con Sony, con BMG, y luego con Sony, eso nos ayudó bastante. Ser un sello independiente con apenas 2 o 3 artistas, con una distribución como Sony, BMG. Pero te puedo contar una anécdota. Cuando Elvis Martínez está bien, sonando bien, que Elvis fue un artista que desde que sonó en la radio se pegó. Es que es muy con bueno. El tema de Juan Gabriel, así fue. Y ahí siguió Elvis. Y sale Aventura con el álbum Generation X, que ya Julio César lo había concebido, ya estaba hecho cuando llegó donde mí. Y no tiene ningún resultado. BMG me llama a una reunión y me ofrece $60,000 por Elvis Martínez.
yo no había visto $60,000 juntos. Bueno, nosotros vivíamos era haciendo serrucho, como se dice. Y todos metíamos la mano en el bolsillo, eso hay que decirlo, para poder sacar algo. Y me ofrecen $60,000 y yo me crezco. ¿Cuánto? $60,000. No, yo quiero 90. No, que son 60. Mira, 90 y te voy a dar este producto. El tipo lo ve y dice, no, son 60 por Elvis. El producto yo lo puse en la mano de Aventura. Todavía ese señor que en paz descanse, que murió hace justamente el COVID también, hace unos meses, al año me estaba pagando $60,000 por canciones. Justamente por las canciones que grabamos, que Anthony todavía no me lo perdona, que fue El burrito sabanero en Spanglish y Vuela Paloma, un tema de un puertorriqueño, que yo lo obligué a cantarlo porque estaba mal de dinero. Y Anthony, déjame decirte, que Anthony empezó a ser como Julio César, a tener esa visión. Lo que estaba en la cabeza de Anthony, luego, era increíble. Nosotros llegamos a rechazar, por él, no por mí, oferta de $500,000. Ejemplo, una vez nos llama una compañía de una pastilla de esa de lesión, de disfunción eréctil. De ayuda. De ayuda. Y nos ofrecieron un dineral. David Ortiz había hecho eso. Y yo le digo, mira, Anthony, nos están ofreciendo este contrato. Buenísimo. Y dice, ¿y qué es eso? Yo le digo, mira, este es una pastilla. Y dice, pues tú eres loco. Para que la gente crea que no. Y, yo puedo. Pero nosotros pasando hambre. Nosotros pasando hambre todavía, porque aunque Aventura estaba pegado, todavía no estábamos recibiendo. Apenas cobramos en ese entonces $12,000. Cuando Aventura empezó a pegarse, cobrábamos $12,000. JCPenney nos ofreció un jugoso contrato para que los muchachos vistieran JCPenney. Él dijo, no, yo no me pongo esa ropa. Y así sucesivamente, el muchacho estaba guardándose para lo que es hoy. Y gracias a él, te puedo decir también que el grupo se mantuvo unido. Gracias a él. Porque Anthony era el compositor, Anthony es el cantante, Anthony era coproductor, era la persona que cuando terminábamos un concierto se metía en su habitación a escribir y a comer, porque come muchísimo también, y a trabajar, eso sí. Y los muchachos, después de su concierto, pues como músico al fin, lo que hacían era que se iban a disfrutar. Y él se guardaba en su habitación a trabajar. Franklin, tengo que volver atrás cuando tú decías que $60,000, 90 y te doy este proyecto. ¿Tú le estabas ofreciendo el disco de Generation Next o le estabas ofreciendo el grupo? El producto, Aventura. Para regalárselo. Para regalárselo. Para regalárselo. Y mira, pero es verdad que fue Dios que te ayudó. Déjame decirte otra anécdota. Bienvenido Rodríguez, que ojalá me esté escuchando, el maestro de nosotros, que se merece nuestro respeto y admiración, y que fue el principal proponente, no empresario, porque empresario es cualquiera, aquí hay muchísimos empresarios. Inspiración. Bueno, el que llevó la bachata a otras latitudes. Precursor. Bienvenido Rodríguez. Yo me reúno con Bienvenido y lo conozco. Yo quería conocer a Bienvenido, imagínate, conocer el disquero más grande que nosotros teníamos. Y yo era un simple disquero, con 2 o 3 artistas que no se habían pegado ninguno. Pero cuando Aventura empieza a pegarse, yo me reúno con Bienvenido y duramos 3 o 4 días, o 3 o 4 reuniones, haciendo un contrato donde él me iba a pagar $500,000 por el 50% de Aventura. Y entre hablando y haciendo acuerdos y diciendo lo que íbamos a ganar, y yo loco, porque si este hombre llevó a Juan Luis Guerra de 440, donde lo llevó, yo digo, no, pues espérate, este es el hombre que nos va a llevar a nosotros a otro nivel, y los muchachos también encantados. En una Bienvenido, ya cuando estábamos listos para filmar, me dice que no está de acuerdo en pagarme los $500,000, porque yo voy a ganar mucho dinero, muchachos, también, donde él nos va a llevar. Y yo le dije, por estar al lado de Bienvenido, porque te digo, lo respeto y lo admiro. Y le digo, no, pero yo no tengo ningún problema. Yo le doy a Aventura, el 50% de Aventura, y usted me da el 10% de Juan Luis. Y eso fue como dar una galleta sin mano. Eso fue como una ofensa por Bienvenido. Y pero qué bueno. Tú y yo no vamos a hacer negocio. Gracias a Dios que no quiso hacer negocio. Gracias a que yo tuve no esa valentía, sino ese desconocimiento que se iba a ofender, que se iba a sentir mal. Y dijo, no vamos a hacer negocio.
O sea, tú se lo dijiste de corazón, así, Sí, te claro, atreviste. claro, sí. Sí. Franklin, ya que estamos hablando de contratos, de cosas que se hicieron con números, con montos, ¿cuánto dinero hizo Aventura? Eso no tiene número. Todavía Aventura sigue generando dinero. O sea, ¿Y es tuyo Aventura el todavía? publishing, no, nosotros recientemente hicimos negocio con Juan y Nelson, con lo que es el catálogo de Aventura para el desarrollo. Nosotros mantenemos una parte, Juan y Nelson mantiene lo que es la edición de música. Un negocio, ¿tú eres contable? Yo di 8 matemáticas, 8 física, me va bien con los números. Por eso quiero sacarme esos números. Entonces, yo no te puedo decir, Pero Franklin, la parte buena del negocio, parte que a nosotros nos fue muy bien, somos lo que somos después de Aventura, te puedo decir. Nosotros empresarialmente, lo que somos, todos los proyectos que vinieron después, fue después de Aventura. Los demás artistas sirvieron como plataforma, también nos dieron una gran satisfacción y algo de dinero, pero Aventura es el grueso de Premium Latin Music. ¿cuántas veces valió la pena los no a JCPenney, los no a la pastilla de disfunción eréctil, el no de bienvenido, que el tipo de BMG te rechazara tú regalándoselo? ¿Cuántas veces valió la pena? Millones de veces. Millones de veces. Millones de dólares. Claro, millones de veces. De veces. Franklin, cuando lo conocimos la primera vez a Franklin, que fue en la discoteca de Nueva York, ahí fue que nos filmó. Franklin dijo, hey, toquen ahí un set. Yo tengo equipo de sonido ahí, so, toquen. Tú sabes, estábamos comenzando y todavía aprendiendo a tocar guitarra, pero teníamos la química y tocamos un set. Impresionante. ¿Sabes Sí. que estas historias uno la escucha Tú tener como un fábula? grupo, mira, te lo voy a poner muy fácil. Tú tener un grupo que de tú pagar $2,000 que lo subieran a una tarima, cobrar $1,000,000 por un concierto, eso es mucho decir. Wow. Eso es mucho decir. Romeo está muy bien. Romeo no podríamos nosotros descifrar la gran cantidad de dinero que hace, ya que es el compositor. Solamente como premium, nosotros le pagamos más de $20 millones a Romeo como compositor. Todo este tiempo. Sí, desde que se inició. O sea, las canciones de Romeo han dado la vuelta al mundo. Estoy hablando de países donde ni siquiera se habla español, escuchan las canciones de Romeo. Y el publishing, que es el gran negocio de la música. El gran negocio de la música, pues genera, quizá ahora, antes era un 20-80 el disco y un 20 la edición de música. Ahora es al revés, ahora es un 85 la edición de música y un 15 el disco. Pues ya el disco no se vende sino es digital. Y ahí se cobra mucho dinero. Entonces Romeo sigue ganando como compositor de por vida de esas De por canciones. vida, esas canciones son de él siempre. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Yo no sé. ¿Cómo se cobra? No, ¿cómo funciona esto? Ya Romeo se independizó, ¿verdad? Sí, Él sí. está con su propia disquera, ¿o con qué disquera que está? Está con su propia disquera ahora mismo. Con su propia disquera, pero el nombre de Aventura es tuyo y Juan Inés. No, el nombre de Aventura, nosotros tenemos una sociedad con una compañía que se llama Orchard, que es una filial de Sony Music, que es la que maneja lo digital. El disco a través digital, no el disco físico y digital. Nosotros tenemos el catálogo completo de Premium a través de esa distribuidora. Ellos se encargan de vender todo lo que es el disco digital, no el publishing. ¿Qué es lo que es el publishing? Para la gente que no sabe de El eso. publishing es la edición de música. Cada vez que un disco suena en la radio, que suena en la televisión, que un video sale, En que se usa un YouTube. comercial, todo en YouTube, en donde quiera que suena un disco, tú cobras. La radio, la televisión. En Estados Unidos es muy fácil, porque eso, ¿cómo se maneja en Estados Unidos? Tú no tienes que hacer nada, simplemente registrar tu disco. Ahí hay un sistema que se llama BDS, Broadcasting Data System, que tú registras tu tema en la librería del Congreso de Washington, luego te inscribe con una de las compañías como ASCA, BMI, y cada vez que el disco suena en la radio, el satélite lo coge y lo manda a una central. Esa central lo manda a ASCA o BMI, y BMI colecta el dinero de las emisoras por tocadas. Eso se llama por tocadas. Y te llega un cheque a tu casa. Te llega un cheque a ti como editor de música y le llega un cheque también al compositor. También están los derechos por productor, están los derechos fonomecánicos. El negocio del disco, lo más sencillo del disco es lo que tú le pones la mano. Pero hay un mundo detrás. Franklin, entonces... Y la imagen. El nombre de Aventura está con esta distribuidora y los discos, los CD para, ¿verdad?
para que lo aterricemos, o sea, las producciones que ellos sacaron durante todo ese tiempo hasta La que producción tú lo la tiene tuviste, Orchard a nivel digital. ¿contigo incluido Con o tú Orchard. se lo vendiste? No, con Orchard. O sea, ya tú... Nosotros tenemos una participación muy mínima. ¿Y qué fue? ¿Tú vendiste eso en algún momento? Nosotros cedimos un derecho. Sí, por Sí. nada. Porque cuando se ceden los derechos No, se no, dan por nada no. Mira, ¿Cómo funciona eso? bueno, tú vendes los derechos. ¿Lo donde- vende o lo cedes? Bueno, como ceder o vender. Ya cuando se dice vende, cuando ya tú quieres entrar en la parte del dinero. Y ceder es como se pone, cede, transfiere y todos los derechos sobre un producto. ¿Pero por qué tú hiciste eso? Es mi pregunta. No me Bueno, tienes que decir por cuánto no, fue. es muy fácil, Sí. porque la plataforma de Sony tú no la puedes comparar con la plataforma de Premium. O sea, la plataforma de Sony, que es a nivel mundial, donde Sony no tiene representación, pues tiene entonces un sub. La gente que vende, igual que la edición de música. Entonces tú ganabas más entregando eso que tú manteniéndola o para que la música se expanda. Trabajaba menos e invierto menos. Ok. Trabajo menos Y e vives invierto más. menos. Y disfruto más. Franklin, yo cubría todos los premios de arte que hacían Estados Unidos en mi etapa de editora de espectáculos. Y Romeo y Aventura, yo no había visto una cosa así. O sea, yo me acuerdo en premiaciones que eso era un relajo, que Romeo iba, ellos iban, esos muchachos, y daban 10, 8 premios en una noche, 5 Sí, premios en una sí. noche, todo era para ellos. Pero lo que más me sorprende, ya yo no voy a esos premios, pero Aventura sigue saliendo nominado. Y uno Sí. se pregunta, ¿y por qué Aventura está nominado en los Billboard, Porque en Premio Lo Nuestro? depende, por ejemplo, en álbum contemporáneo sale Aventura. O sea, aunque el disco Todos haya los años, salido, sí, porque ahí viene en la parte contemporánea. También nosotros salíamos en disco del año, pero ya no podemos salir disco del año porque no hemos sacado disco. Sí sale Romeo como disco del año, como álbum del año. Entonces en contemporáneo siempre sale en la producción de Aventura. cuando los muchachos se juntaron en estos días, que hicieron como un reencuentro, eso ya no pertenecía a ti, ya eso No, ya eso es de ellos. Eso fue de ellos 5. son todos independientes. Ellos son independientes, Romeo por su lado, Henry por su lado, y Max y Lenny, que son hermanos, pues siguen trabajando juntos. Tú dijiste ahorita que Romeo era el glue de este grupo porque él era esto, era aquello. Sin embargo, en algún momento se vendió como que Romeo estaba privando muy artista, que él llegaba en un avión aparte, que él fue que dividió el grupo. ¿Qué hay de mito y realidad en la división de Aventura? Las dos cosas. Lo primero es que es vender un producto. Cuando yo vendí, que nosotros habíamos comprado un avión, en mi primer viaje, pues yo simplemente renté un avión y le puse el nombre de Aventura. ¿Me va a entender? Y ya la gente compró que Aventura había comprado un avión. Eso es lo que es parte del marketing. Entonces, Romeo sí viaja en avión. Quiero que me dé una asesoría cuando terminemos. Romeo sí viaja en avión privado. Usualmente cuando viene a la República Dominicana, cuando va a Puerto Rico y en algunos países, porque los que lo contratan, tanto a Aventura como a Romeo, pues le pagan sus exigencias. Un avión cuesta 35 o 40 mil dólares, cuando tú vas a un concierto de $1 millón, que te va a generar $2 millones. Franklin, ¿hubo ego, hubo inmadurez, hubo celos? ¿Cómo fue? Sí, también. También todo eso pasa entre de nosotros. parte y parte. De todos. O sea, y entre ellos conmigo y conmigo con ellos como artista, yo como disquero, llega un momento en que cuando tú firmas un artista, tú lo firmas 85, 95-5, 80-20, y llega un momento que si el artista no se pega, el disquero pierde todo su dinero. Llega un momento que el artista se pega y hay que sentarse a negociar con los artistas, porque tú eres el que va a cantar. Entonces eso pasó con nosotros también. ¿Qué pasó en el momento de la separación? ¿Cómo fue? No, chévere. O sea, cuando ya ellos deciden darse la oportunidad, nosotros ya habíamos recibido propuestas de $5 millones, que $10 millones de parte de Sony, en aquel entonces por Tommy Motola, que le ofreció a Romeo un cheque en blanco y pon la cantidad tú, y así. Cuando llega el momento es porque a Romeo le están ofreciendo un contrato muy jugoso, pero a él. Nos pusimos de acuerdo por esa cantidad de dinero que recibimos y Romeo firma, nos damos una parada de 2 años para Aventura volver. Eso es parte del contrato que hacemos. Romeo firma con Sony, 5 producciones, en ese entonces $10 millones, y los muchachos reciben su parte, yo recibo mi parte, y el acuerdo es que vuelvan.
Romeo sale con Fórmula, su primer disco, y es un escándalo. Todo el mundo apostaba que iba a fracasar, y el muchacho explota. Y ya Romeo sigue, saca su segundo disco, y tiene entonces que regresar. Y él se acerca a mí, él viene y me visita, y me dice, viejo, ¿qué tú crees? Y yo, bueno, ¿cómo tú quieres? ¿Que te hable como disquero? ¿Que te hable como si fuera tu papá? Y no, como lo que usted ha sido siempre. Y yo le dije, mira, yo no vuelvo. Si yo fuera tú, yo no vuelvo. Y dice, y entonces usted dijo, no, a mí tiene que pagarme. Y los muchachos, también tienen que sentarte con ellos. Ahora, como disquero a mí no me conviene, pero es tu momento. Y así terminamos. Los muchachos recibieron su parte, yo recibí mi parte, y Romeo siguió por ahí. Wow. Así es. Me has dejado sin palabras. Eh, Y esta es la historia real porque hay muchos mitos Esa es la mía. en torno a las leyendas. Sí, y esa es la historia, la que yo quería oír, porque yo había oído versiones, porque la gente pública tenemos que pagar el precio de que mucha gente escriba sus propias películas acerca de nosotros. Así que yo estoy honrada de poder de primera mano, yo que viví el fenómeno, yo que lo acompañé en tantos premios internacionales, que celebré eso, Sí. conocer y tuviste el valor y la generosidad que te caracteriza en decirle lo que le convenía. No todo el mundo hace eso. Sí, eso fue duro para mí porque si yo recibía 100, entonces empecé a recibir 50, pero llegó el momento. Entonces no iba a pasar lo que ha pasado con otros artistas, que los disqueros no lo quieren soltar porque estaba vigente, su contrato estaba conmigo todavía vigente. Entonces, Tú no lo ibas a engavetar como le hicieron a Maridalia, por ejemplo. Yo no estaba nacido cuando Maridalia estaba chiquito. Entonces, Y a tantos otros, Ramón. O sea, yo he tenido muchos artistas en esa silla que me han, con lágrimas. no, yo no he tenido ese problema. Todos los artistas que han estado conmigo, cuando deciden separarse por H por R, han tenido la puerta abierta. Claro está que cuando van a separarse de mí y para otro contrato, pues entonces ahí viene la parte que hay que negociar. ¿Y cómo, Porque hay una inversión. ¿Y cómo quedó esa parte? ¿Romeo estuvo de acuerdo? Sí, estuvimos de acuerdo todos. ¿Y todos felices? Bueno, no estuvimos todos felices porque el único que recibió la gran parte fue Romeo y fui yo. Los muchachos no fueron los grandes beneficiados. Ahora, ellos querían hacer su proyecto aparte también y por eso se dieron esos 2 años de compás. No diría yo de espera, sino de trabajar aparte. Pero eso pasa con muchísimos artistas. Yo te puedo mencionar un artista que para mí es uno de los grandes expositores que tenemos del canto y del lápiz, Rita Indiana. Para mí Rita Indiana iba a ser el segundo Aventura de este país. ¿Y qué pasó? No, Rita Indiana llegó un momento en que no se encontraba encima de una tarima. Lo de ella era como otra cosa. Y estando nosotros en New York, por ahí por el año 2011, 2012, fuimos a Central Park y ella vio tanta gente, y yo creo que eso fue que ella la asustó. Pero ya volvió, y gracias a Dios vamos a tener a Rita Indiana por mucho tiempo, tiene su proyecto nuevo, no está conmigo, pero yo la apoyo igual. ¿Y se asustó cuando vio toda esa gente? Yo digo, porque ella me dijo, viejo, yo no subo más en una tarima. Digo, pero oye, es tu momento, ahora que está. Y pero es tremenda autora también. no, tremendo. Oye, con Rita me pasó también, igual que Aventura, que estando yo en España, veo una multitud de gente, y es la gente escuchando la música de Rita Indiana con una DJ muy parecida a Rita Indiana. O sea, a esa muchacha le gustaba Aventura, como gustaba Aventura a los niños, así le gustaba a Rita Indiana. Franklin, después que dejaste ir a Romeo y Aventura a nivel de música, de disquera, ¿qué más pasó? ¿Qué está pasando? Viene el cine. Yo creo que voy a tener que hacerle una segunda planta a este programa. Sí, nosotros seguimos Rápido, trabajando. Resúmeme, ¿lo que hiciste después? Seguimos trabajando justamente con Rita Indiana, luego filmamos a un joven que se llama Johnny Sky, una estrella, un jovencito de apenas... Yo lo filmé cuando tenía 17 años en New York, en el año 2012. Y duré más de un año para poder lograr la firma porque era menor, hasta que un juez de la Suprema Corte no autorizó que él firmara. De autorizar a los padres, yo no lo pude firmar. Pero era algo de lo mejor que yo tenía, un artista completo ese niño, lo sacamos de la ópera, Johnny Sky. Hicimos una producción, pero el muchacho decidió también tener otros rumbos. Y hicimos un acuerdo con una compañía de Estados Unidos. Y ahí sí te puedo decir que ahí me engañaron, porque me mandaron al artista a otro nivel, que no era como nosotros lo llevábamos, y ahí vino ya que todo acabara.
pero un gran artista. Ojalá y pudiera salir de nuevo. ¿Y en cine cómo fue? ¿Qué fue lo que hiciste? En cine. Bueno, estamos ahora trabajando ya justamente con Sankey Panky 4. Porque que tú eres el hombre de Sankey Panky. Sí. Dios mío, pero vamos a hacer un programa aparte para eso. Mira, y muy buena película que vamos a hacer ahora también. Bueno, yo creo que como la primera. Pero tú te no va a casaste haber. con Pinky o tú estás abierto a que otros No, Pinky productores. y yo somos amigos, pero Pinky es el ideólogo por igual de Sankey Panky. Pero yo te digo, ¿tú solo haces películas con Pinky? No, o- yo hice, todas las películas que yo hice las hice con Pinky, excepto Sankey Panky 3 que la hicimos en Puerto Rico. Ya, y si otro director se te acerca con proyectos, ¿estás abierto? Sí, claro. Vamos a hablar después de... Empezamos en el 2007 con Sankey Panky, luego hicimos Santi Claus en el 2010, La Vaina de la Navidad, Santi Claus. Luego hicimos Sankey Panky 2 en el 2013. Luego en el 2017 hicimos Sankey Panky 3, que la rodamos casi en su totalidad en Puerto Rico. Y ahora estamos haciendo Sankey Panky 4, donde parte de las fílmicas de la filmación va a ser en África. Pero Franklin, de verdad que eres bendecido, porque todo lo que hace, como el Rey Midas, tiene brillo, porque Sankey Panky es la película, bueno, sin ley. Sí, Cuando eso no había sin ley, ley, yo no había creo, ley. más exitosa, más taquillera de la historia y que se vendió Y que fuera. más dinero dejó. No hay una película con la ley que haya dejado dinero más que Sankey Panky, ni con lo que se hizo. Una película ahora se hace con 60, 70 millones de pesos. Nosotros hicimos Sankey Panky con, creo que fueron 24 millones de pesos. Y vendimos casi 100 millones de pesos. ¿Y la película era tuya o era sociedad? Mía. Y una participación de Pinky también. La idea de Sankey Panky es un concepto que hizo Pinky. Y yo le compré los derechos. Igual que pasó con Julio César con Aventura. Es que tú sabes negociar. Yo creo que el de la No, yo visión sé eres tú. desarrollar. Yo creo que el de la visión eres tú. No, yo soy un desarrollador. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista. Yo espero que tengamos, porque necesitamos escuchar de viva voz testimonios que nos inspiren como dominicanos, Franklin. Yo creo que las cosas que Dios te ha permitido tener hay que batirlas. Nosotros Sí. como dominicanos nos hacemos daño nosotros mismos, nos denigramos, creemos que no servimos para nada, que todo lo dañamos. Y yo creo que cuando se habla de Aventura, de Romeo, de Sankey Panky, de Elvis Martínez, de las cosas que tú has hecho, son de motivación y hay que decirlas más para que nos suba la moral del dominicano y la estima propia. Tú sabes que eso es lo que más satisfacción, aparte del éxito, aparte de lo económico, que más satisfacción podemos tener, es que nosotros como grupo, como Premium Latin Music, como Aventura, pues hemos servido de inspiradores a la mayoría de todos los jóvenes que han salido a la música en este país, empezando por los reggaetoneros. Y latinos del mundo. Por los reggaetoneros. Hay que darle a esos jóvenes que han salido del barrio sin ninguna ¿Y posibilidad. tú no has firmado ninguno Y han de sa- esos? No he tenido jóvenes de reggaetón en mi sello. Yo creo que Don Miguelo estaba contigo en algún No, momento. Don Miguelo es mi compueblano, un muchachito que también se merece estar donde está. Lamentablemente, creo que no tiene una buena dirección, como muchos acá, porque han salido demasiado juntos, igual que el cine. Cuando se aprobó la ley de cine, salieron demasiadas películas juntas y eso dañó el negocio también, aunque lo beneficia por la gran cantidad de personas que se involucran en una película y el dinero que también genera el Estado, porque no es que el Estado solamente da el dinero, la ley de cine permite que se aporte al Estado y que transparente a 300 personas que están en un proyecto de cine. La gente cree que quizás son 5 o 10 personas. En una película se involucran más de 300 a 400 personas. La verdad es que contigo se pasa bien, hay que decirlo. Tenía mucho No que no sabe te nada veía. todavía Colombia. Me encanta verte tan elegante. ¿Cómo es que te conservas en el tiempo? ¿Cuáles son los secretos? ¿Se pueden compartir en cámara? Sí, buena alimentación, muchos ejercicios, tratar de dormir lo más posible y la variedad en los alimentos. Qué bien. ¿Y ese traje, quién te lo eligió? ¿Tienes algún asesor? Porque estás de punta en blanco, aunque el traje es azul, ¿verdad? Se dice de punta en blanco. Yo he visto de mi closet, pero este justamente es de un diseñador dominicano, Octavio, que es quien me está cosiendo ahora. No es porque sea demasiado bueno y porque sea caro, sino porque es bien económico y lo hace bien. Sí, yo pienso y por eso me alegró tanto ver que entraras en política, porque
has sido una persona exitosa, has sido una persona que has desafiado muchas cosas, has sido un emprendedor y por eso yo decía que eres una leyenda, porque yo tengo muchos años escuchando cuando Aventura fue el fenómeno que fue. Bueno, yo prácticamente, yo creo que ni estaba en televisión cuando eso, pero lo que sucedió con este fenómeno, entonces Franklin Romero siempre, yo escuché ese nombre, Franklin Romero, de hace tantos años, entonces también incurres en política, te involucras y también eres exitoso. ¿Cuáles son los secretos para pegarla, Franklin? Yo digo que más que exitoso es bendecido, como la película de Chosen One, El Escogido. Yo me considero una persona bendecida por Dios, porque cuando entré al negocio de la música no sabía nada de música. Cuando entré en política no conocía realmente lo que es la política vernácula de este país. Y parte de mi tiempo, sabes que lo viví en Estados Unidos. Entonces, entrar en política aquí, que apenas entré en el 2015. O sea, cuando yo empiezo la política y salimos, gracias a Dios y al pueblo, diputado y el diputado más votado. Luego proseguimos ahora y entramos como senador y también somos el senador más votado a nivel nacional. Ay, yo no sabía ese dato. Sí, siempre hemos quedado, como se dice, 1 y 2 delante, pero nos consideramos primero por las personas que están delante de nosotros. Más cuando tú tienes en el 16, que tú estabas en un partido que apenas se estaba formando como el PRM y con un PLD muy fortalecido en el 2016, nosotros salir airoso y ser el tercero más votado, seguido de nuestra querida Farideh Raful, con quien compartí la diputación y también ahora compartimos la senaduría. Y la más votada fue Yomaira Medina. En aquel entonces fue Yomaira, que era la hermana que es la hermana del presidente, y el otro fue un joven muy bueno también, pero hijo de Amarante Baré, y después vine yo. Entonces, no, mentira, mentira. Hubo uno que estaba primero que yo, que se le doy sus méritos, que es Carlos, de aquí de Santo Domingo, Carlos Guzmán. Pero te voy a decir una cosa con todo el respeto, le voy a decir, porque ahora lo tengo que tratar de usted al senador, si hablando de dinero, tenían dinero, eso, todo lo que tú mencionaste. Por eso te digo que pero tú también. Pero eso digo que me considero, bueno, pero estar en el poder y tener el dinero y tener no solamente los recursos, sino las herramientas del poder es diferente. Yo te lo digo así en tono jocoso, pero Franklin, y vamos a hacer aquí un de atrás para adelante, entrar en política con el nombre que tienes, en el 2015, ¿cómo fue? ¿Y qué te motiva? ¿Y por qué el PRM? ¿Y cuánto te costó? No en dinero, no. ¿Cuánto te costó en términos de energía personal poder hacer esa hazaña en un año, del 15 al 16? Lo primero es que fue un gran reto. En todos los sentidos fue un gran reto, porque venir del mundo del entretenimiento, que fue el plus de nosotros, a la política, donde hay tantas personas que tienen años y años en política y tratando de lograr una curul, lograr una candidatura y salir airoso, y nosotros en nuestro primer intento el pueblo nos acepta y nos hace, como te dije, el más votado. El reto, porque mi familia no quería que yo entrara en política, mis amigos no querían que entrara en política. Y a mí lo que me sirvió fue ese no, esa negación de la gente, porque cuando me hablaban de la música, nadie quería que entrara en la música, porque ya se veían muchos disqueros que perdían hasta su patrimonio detrás de un artista. Y ese no creo que fue lo que me fortaleció a mí. Venir del entretenimiento, de tener la disquera independiente más importante, a la par con las disqueras internacionales de millones de dólares. Nosotros con un solo artista, pues nosotros empezamos en el 95, no fue cuando salió Aventura en el 2000, ya nosotros teníamos 5 años, cuando filmamos a Elvis Martínez, que fue nuestro primer bachatero. Muy exitoso también. Sí. Entonces, todo eso hace que nosotros tengamos la parte más importante, que es tener un producto. Y yo, después de estar detrás de las cámaras, manejando a mis artistas, paso al frente de la cámara como un producto. O sea, yo tenía el conocimiento ya de lo que es el mercadeo, lo que es el publishing, lo que es la publicidad, y eso me hizo todo más fácil. Lo más difícil para mí fue estar frente a las cámaras. Porque pero tantos déjame años, decirte que yo estoy sorprendida, no solamente con cómo te ves, cómo te sientas, lo que proyectas y cómo hablas, porque no me había sentado así, yo no te había entrevistado nunca, estoy muy sorprendida. O sea que esa dificultad que tú dices la has superado muy bien. Pues no es que la he superado, sino que me fui preparando. Te explico, cuando yo entré a la Diputación, yo no tenía un título que se pueda decir. Yo dije, no,
Yo no puedo entrar simplemente como el empresario artístico. Y volví a la universidad. Y duré 4 años de nuevo en la universidad. Y me gradué recientemente de licenciado en Derecho. Y eso también hizo que me diera disciplina y que me preparara, porque yo sabía que esto que llevo acá, ahora como senador, también como diputado, representa a todos los que están detrás de mí, a todos los que creyeron en mí. Entonces tenía que prepararme. Y los que sueñan con una superación. Exacto. Entonces, y lo que veíamos siempre, que criticaban mucho el Congreso, que había personas que no tenían quizá la calidad, porque no se preparaban o porque venían de un estrato social y no se prepararon, entonces fueron mucho criticados. Nosotros quisimos hacer un Congreso, ser parte de un Congreso diferente, y lo estamos haciendo ahora. Sin duda. ¿Por qué eliges el PRM? Bueno, como te dije, son diosidencias. Yo entré con el PRD en el 2015, luego que se hace la alianza PRD-PLD, pues yo decido pasar al PRM. Ya tenía muchos amigos, que incluso del mismo PRD y del mismo PLD, que me decían, debes entrar en el PRM porque es la opción nueva, y como tú eres nuevo es mejor que empiece por ahí. Aquí hay demasiados sabuesos, demasiada gente que no te van a dar el paso. Y entonces el PRM sí me dio la oportunidad. No fuimos a una primaria cuando eso no existía la ley de partidos. Y el PRM fue la gran plataforma. También mi amistad con don Hipólito Mejía, luego ya con Luis Abinader, nuestro presidente, y muchos amigos que fueron la plataforma para que yo entrara en política, que me sirvieron de soporte realmente. El PRM es mi casa en este momento. Hicimos un PRM, yo me siento parte de lo que es el PRM, y ahora esperanzado en que lo hagamos bien. Tú sabes que ahorita cuando te dije que si tenían dinero los que estaban en el poder, aquí no vamos a pasarte paño tibio. Todo el mundo sabe que tú tienes mucho dinero, te fue muy bien con Aventura, y la gente dominicana, yo no sé en otros países, pero el dominicano que sabe que un político tiene dinero le cae arriba. ¿Cómo fue para ti manejar este tema de que quisieran explotarte? Porque yo he visto mucha gente fracasar, que viene con su dinero de fuera, Sí. Gente está con patrimonio, y Sí. ahí ejemplos hay, no voy a mencionar. ¿Cómo hiciste tú? La política es como un cáncer, acaba con un patrimonio, acaba con la familia, y hay que tener suerte. Yo he tenido la suerte de que he mantenido mi familia unida, mis hijos, mis hijas, mis nietos y mis amigos. Cuando vengo a la política, no lo hice como una política partidaria, sino que yo tenía demasiada gente en todos los partidos, porque ya venía apoyando a los diferentes amigos que entraban en política. Y claro que la política se hace con dinero, porque es un producto que tú estás trabajando, es una marca. Y la publicidad y lo demás, pues parte de lo que tú tienes que tener un budget, un presupuesto. A nosotros no se nos hizo difícil porque ya veníamos con una fundación de más de 20 años, y lo que estamos haciendo en política con la gente más necesitada es lo que hacíamos antes. O sea que con política o sin política, eso no fue difícil para nosotros. Claro, como dice, siempre aparecen los pulpos que se vienen a nutrir de los nuevos que entran, y hay de todos. Entonces simplemente saberlo manejar. La política, Colombia, es lo que más se parece al entretenimiento. Un producto, un presupuesto, un manager, un estudio de marketing, Un todo. público. Un público, y eso es todo. Y ya tú te lo sabías. Yo me lo sabía, porque yo lo que hice fue, en vez de ser el que estaba detrás del artista, me puse yo como artista. Cosa rara, porque la mayoría de los que son artistas que se meten a disquero, casi todos han fracasado. Entonces, a mí me dicen que cuando me invitan a un karaoke, yo no trato de cantar siquiera. Va y yo me lo crea. Y entonces yo voy a perder el dinero que yo hice con los cantantes, lo voy a perder tratando de cantar yo. No, eso sería imposible. Pero tú cantas. Para nada, ni quiero. Franklin, la gente... Entiende por qué no quiero, ¿verdad? Sí, perfectamente. Porque no me lo quiero creer. La gente, el trato con la gente, dices, tengo una fundación de hace 20 años, pero yo conozco gente que tiene fundación y gente que está en política, y conozco artistas, presentadores, figuras públicas, que no se llevan bien con el roce con la gente. ¿Cómo fue esa compenetración? Cuando te hablo de eso, del tema de tu nombre, de todo lo que tú significas y de entrar en política, me refiero a eso, a la gente encima de ti. ¿Cómo tú lo llevaste? ¿Cómo lo llevas? Mira, yo creo que justamente José Francisco Peñaguaba escribió un artículo en el día de ayer
muy importante, que habla de lo que se creen los funcionarios cuando tienen un cargo. Yo mantengo el mismo teléfono, le contesto a todas las personas. Yo soy el único que contesto un teléfono de llamada desconocida. Y eso es lo que yo creo que lo que más te acerca al pueblo, a la gente. Cuando tú despegas tus pies del suelo, cuando ya pierdes tu humildad, el cargo no es que te da realmente ese realce, te lo da la misma gente, el soberano. Y cuando la gente empiece a entender que nosotros, lo que somos sus empleados, la gente no va a pedir, sino que va a exigir. Y cuando los funcionarios entiendan que ese pueblo es quien les manda, que es su jefe, entonces ellos van a actuar de una forma diferente. Y te lo digo porque nosotros ahora mismo estamos teniendo un problema con muchísimos ministros de nuestro gobierno, que no contestan el teléfono, ni siquiera a uno, que nos han dado la espalda y le están haciendo una mala gestión al mismo presidente. ¿Tan pronto, Franklin? Ay, pero ya hay muchos que están en campaña. Pues claro, ya están en campaña. Pero yo, que a mí no me respondan algunos amigos y amigas, ok, pero a usted siendo un senador. Ah, sí, porque los funcionarios siempre se creen que ellos están por encima de todo porque el presidente es que lo elige. Y nada más tienen que dar cuenta al presidente. Nosotros somos los que estamos en una campaña haciéndole propuesta a la gente, siendo garante de las propuestas del candidato presidencial. Y es a nosotros que nos ve la gente siempre, al senador, al diputado, al alcalde, a los regidores. A los funcionarios tú no lo ves. Es muy difícil que tú veas un funcionario en el pueblo, incluso en su propio pueblo, y búsquenlo. Por eso creo mucho lo que es el barrilito, que nosotros lo que hacemos es una gestión, aparte del Poder Ejecutivo, porque una de gestión inmediata que tiene que llamársele a esos fondos. Porque ahora mismo nosotros veníamos en camino aquí, que tuvimos que resolver ahora? Un ataúd para una persona, una señora que falleció de muy escasos recursos. ¿Dónde buscan ese ataúd? O sea, que tú no eres de los que crees que hay que renunciar al barrilito. Cuando el Estado Eso fue Faride que se metió en ese lío y después no sabía cómo salir. Cuando el Estado sea garantista de los derechos fundamentales del dominicano y la dominicana, yo creo que no debe existir el barrilito. Y yo tengo la fórmula para que no exista el barrilito. Yo sé que todo no ha sido flores y en política yo sé que hay muchas amarguras. Este paso al Senado, y ahí vamos a tratar el tema del barrilito, ¿fue automático? ¿Te fue demasiado bien como diputado? ¿El partido PRM te reconoció como la apuesta segura para el Senado? ¿Cómo se dio? Así mismo. Nosotros, tal como te dije, en el 16, al ser el diputado más votado, pues no solamente asumimos nuestro rol, sino que sabíamos la esperanza y la responsabilidad que teníamos con la gente que creyó en nosotros. Por eso nos convertimos en ese entonces en el Benjamín de la Cámara de Diputados y fuimos el diputado que más resoluciones y proyectos de ley logró someter y también que se aprobaran. Y hay una ley que es muy importante para ti, para mí, que venimos del entretenimiento, que es la ley de mecenazgo. Un proyecto que yo encontré ahí abandonado, vamos a decir, y lo retomamos a través de la Comisión de Cultura, de la cual formé parte en la Cámara de Diputados, y logramos su aprobación al final. Una ley muy importante que en pocos años ya veremos la importancia de esa ley. ¿Verdad que tú fuiste un mecenas para los muchachos de aventura? Exacto. Entonces, eso fue lo más cerca de ser un mecenas. Porque me identifico con el arte, por eso ahora presido yo ando buscando el mío todavía. Anda buscando tu mecenas. Presido ahora la Comisión Permanente de Cultura en el Senado y ya estamos conociendo varios proyectos que van en pro de la cultura, del arte en la República Dominicana y también internacional, porque ya estamos enlazando a nivel internacional a través de la UNESCO y demás con varios proyectos. Para mí fue más fácil ganar la senaduría que ganar la diputación. En la diputación nosotros estábamos haciendo un partido. Fue mucho más costoso, fue mucho más difícil, porque aunque ya la gente conocía el nombre de Franklin Romero, no era una figura pública realmente conocida. Era más el nombre que el rostro. Era más el nombre, sí. Exacto. Por eso nos lo hizo más fácil. Y modestia aparte, también no era un rostro tampoco muy mal de vender. O sea, me recuerda eso a un candidato que había, que era bien feo, y él puso una sola valla grande. Mírenla bien, que esta es la única. No, hay otros que ni la cara ponían también, que era solo el nombre. Exacto, entonces nosotros, la senaduría fue mucho más fácil porque ya había una ola de cambio. Hay que entender que la gente apostó al PRM en contra del PLD, por el cansancio, por todo lo que había venido. Y se lo digo a los funcionarios, y se lo digo a todos los que apostaron al PRM. Nosotros no ganamos solos, señores, ganamos con los aliados, ganamos con los movimientos, ganamos con las agrupaciones, nosotros ganamos con un 52% de las elecciones, con el mejor candidato que podíamos tener, que es Luis Abinader.
Y el PLD sacó un 37% con el peor candidato que ellos pudieron presentar porque no tuvieron otra opción. Y así fue esto. Entonces, esa alianza... como quiera sacaron un 37. Y sacaron un 37. Entonces, no podemos dormirnos en los laureles. Y tenemos que respetar los acuerdos que se hicieron en ese entonces. Y ojalá que así se cumpla. Ojalá que los funcionarios que no son partícipes de esos acuerdos, nuestros funcionarios del PRM, entiendan que estos acuerdos lo hizo el presidente Luis Abinader para lograr que nosotros pudiéramos ser hoy gobierno y que ustedes sean funcionarios. Así que... ¿Quién es el funcionario que más te coge el teléfono? El presidente. ¿Pero cómo va a ser? El presidente es el funcionario que más rápido atiende una llamada, que te devuelve inmediatamente, cuando no tiene el tiempo te devuelve el rato, si no te puede devolver al otro día. Pero aquí hay funcionarios que estuvieron hombro con nosotros, que después de las elecciones yo no he hablado con ellos, siendo un senador. Pero no solamente Franklin Romero. Pero ¿y qué tú le puedes pedir a un funcionario? Porque si es para pedirle, la gente no coge el teléfono, yo entiendo eso. No, lo que sucede es que el principal problema que tenemos nosotros ahora es la empleomanía. La gente está desesperada, el PRM por los empleos. No entienden la realidad, porque no es que muchos de ellos no quieran hacerlo, que el gobierno no quiera hacerlo, sino que encontramos un país blindado por el PLD a través de las nuevas leyes que se hicieron del 2004 al 2020, como son los concursos, los contratos, el Ministerio de Administración Pública, un tribunal constitucional que tiene que garantizar los derechos fundamentales de los dominicanos, no de los PRMistas ni los PLDistas, sino de los dominicanos. Pero además, Franklin, una situación pandémica de mucho desempleo ya que... pasar una planadora generaría un clima social y económico difícil para gobernar. Así es, hay muchas cosas que la base no entiende y Luis Abinader, que ha vendido un cambio y lo está haciendo muy bien, pues lo primero que hay que querer actuar acorde a las leyes que tenemos y a las leyes que encontramos. Mira que está empezando ya a exterminar la dualidad que hay en diferentes instituciones, que no está... pasando esa planadora, como se dice. Porque pasar la planadora hay que buscar más de 30,000 millones de pesos. Porque no es como antes. Ahora tú despides a un empleado y tienes que pagarle sus prestaciones. Antes no se pagaban. Simplemente salía de ahí y lo mandaban para su casa. Pero qué bueno que tú lo dices, porque sabes que varias personas me han dicho a mí eso, yo no lo entiendo, que el Estado no liquida, pero eso es... No. Ahora el Estado contra derechos humanos. Es que de 2004 hacia acá se crearon leyes. Oyeron, mi gente, todo el que está preocupado, y de hecho yo creo que Domingo Jiménez llevó una instancia frente a Luis Abinader con esto para ver en el Ministerio de Trabajo, porque muchos funcionarios, aprovecho, te robo un tiempo de tu entrevista, que están haciendo que notifican en el Ministerio de Trabajo abandono del trabajo de la persona para poder cancelarlo sin darle sus prestaciones. La persona estando ahí, Franklin, y yendo. O sea, que le están buscando la vuelta a ver cómo es, pero es ilegal. Sí, las leyes como tal tienen su pro y su contra y depende de la interpretación que tú le des. Siempre y cuando tú cumplas con la misma ley, pues hay cosas que se pueden hacer. Ahora bien, nosotros que estamos siendo respetuosos de esas leyes que se crearon, ni siquiera hemos sometido en el Congreso una ley para modificar esas leyes que se crearon, sino que estamos acorde a eso, porque las leyes no son malas. Lo que sucedió fue que en el gobierno del PLD esas leyes se usaron solamente a favor de los PLDistas, como son los concursos de los maestros que iban y pasaban con un 95, con un 100, y solamente por tener la cruz, vamos a decir, de ser PRMista, pues ponían uno que quizás sacaba 70 porque no estaba acorde a su partido. Y así sucesivamente. Ahora las leyes son buenas siempre y cuando se utilicen a favor de todos los dominicanos. Y te explico, ¿por qué se crearon esas leyes? Los concursos, los contratos, los nombramientos, porque políticamente hemos visto siempre que cuando a un político no le interesaba a alguien o le quería hacer saltar a una persona de su cargo, simplemente por ser un político de influencia, lo sacaba de su cargo. No le daban nada. Personas que se prepararon, que estudiaron, que el único que tenían en su vida era ese trabajo por el cual trabajaron. Y esas leyes son muy buenas porque protegen a ese ciudadano. El Tribunal Constitucional se crea en el 2010 justamente para proteger los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas. ¿Qué quiere decir? Que son buenos, porque no para proteger al de un partido, sino al dominicano. Exacto. Y a la dominicana.
En este tiempo del Senado, como diputado, presentaste récord de iniciativas. Han pasado pocos meses, pero ¿cómo vas? ¿Qué cosas tienes en carpeta? ¿Qué cosas tú querías lograr que no lo podías hacer como diputado, que no lo pudiste hacer, que tú dices, bueno, tengo, a pesar de que la pandemia nos sorprendió, ¿verdad? Que nadie estaba contando con eso, estos proyectos. Cuando me hablan de la pandemia, hay mucha gente que utiliza la pandemia como quizás no lo debería decir, pero nosotros estábamos en oposición con la pandemia y entramos al gobierno con la pandemia. O sea que ya tenemos conocimiento de lo que es la pandemia, porque el peor momento de la pandemia lo vivimos en marzo, en abril, cuando la pandemia realmente que explota acá en este país, que como decíamos fuera de cámara, San Francisco de Macorís lo pusieron como principal foco de propagación en aquel entonces. Fue así en parte porque había mucha desinformación y las mismas autoridades sanitarias estaban dando números que no eran exactos. Lo que sucedió en San Francisco y lo que sucedió en el país fue más grande de lo que se presentó. Pero nosotros no fuimos el principal foco de propagación. Nosotros fuimos quienes iniciamos con la pandemia, con una ciudadana que había venido de Europa y que fue la que se hizo público. Pero aquí nadie sabía realmente dónde estaba el COVID porque no había conocimiento del COVID. Esa señora fue viral. Esa señora fue viral y justamente fue de nuestra provincia. Y eso fue lo que hizo que nuestra provincia la cerraran. Y me imagino que las demás provincias, que no la voy a mencionar, que estaban por delante de nosotros en el COVID, pues ya lo que hicieron fue protegerse con nosotros. Tuvimos entonces que salir a defender la provincia, porque recuerdo que cuando veníamos al Senado ni siquiera se querían juntar con nosotros los diputados, porque éramos de San Francisco, de la provincia. Y eso era como ver el demonio llegar. Y sufrimos mucho, de verdad sufrimos mucho. Primero porque tuvimos que dar la cara a nosotros, a nuestros conciudadanos, salir nosotros a dar el frente a nuestra gente con las alimentaciones, con los medicamentos, porque quedamos huérfanos de autoridades. Todas las autoridades quedaron enfermas del COVID. El único que andaba en la calle junto con un grupo de amigos de San Francisco de Macorís, empresarios, gente de la diáspora que mandaban recursos a través de un grupo que formamos, se llama Fuerza Viva Provincia Duarte, que fuimos los que dimos la cara y dimos raciones a más de 10,000 familias. ¿No te dio el COVID a ti? Me dio en diciembre. En diciembre fue que me dio el COVID. Te pasaste todo el año trabajando. Así es. ¿Cuál fue el momento más real, el momento real más duro para la provincia? ¿En qué mes? ¿Qué tan alto fue ese pico en vida real? En abril. Abril. Franklin, ¿cómo manejaron ustedes el pánico social por desconocimiento que había y esa, bueno, no sé si ese rechazo? Porque a las personas que tenían COVID, como no se sabía lo que era, pues la gente le tenía hasta miedo. Y todavía. Como en el tiempo de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo se manejó eso? Cuando tú dices sufrimos mucho. Éramos rechazados. Incluso los camiones de abastecimiento no querían entrar a Macorís. O sea, Macorís, si ese grupo de hombres y mujeres que se llama Fuerza Viva Provincia Duarte, que tengo que agradecerle, y les estoy haciendo justamente un reconocimiento a ellos, no hubiesen dado el frente, y esos dominicanos y dominicanas que están en la diáspora, que contribuyeron a través de una cuenta especial que se abrió, no hubiesen podido sobrevivir nosotros. Porque te digo, el gobernador, COVID, el de Salud Pública, COVID, la familia del gobernador y la diputada Núñez, Milady Núñez, fallecieron 3 personas de ellos en su familia. A ellos fue lo que más duro dio el COVID. Y estaban en el gobierno. Y nosotros en oposición, haciendo nuestro trabajo, las ayudas no llegaban. O sea, eso nos agarró tan de imprevisto que era algo desconocido para nosotros. Eso te iba a preguntar, murió mucha gente, Franklin. Murió mucha gente y murió más gente de lo que pensamos. Murió mucha gente más de lo que pensamos. ¿Cómo se manejó eso? En términos de ayuda, sabemos que ustedes los diputados y senadores en cosas así de velatorios, de ataúdes, son muy solicitados. Me imagino que cofres... No había ataúdes en ese entonces, todo se fue. Ya las personas se estaban enterrando en bolsas que no eran justamente para cadáveres. Los cadáveres
duraban 2 y 3 días en la calle, en el frente de la casa, en los callejones, porque no podían tenerlo en la casa, no podían llevarlo a un hospital. Eso fue terrible. Dicen que esta pandemia no es lo peor que hemos vivido, porque hay otras pandemias que han sido peores, pero la que yo he conocido ha sido esta. Y fue terrible tener que aislarse. Yo me aislé 15 días. Luego que salí no detectado, pues dije, no puedo quedarme aquí, y salí. Y salí a la calle a llevar ese aliento, esa esperanza a nuestra gente. Pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de los hombres y mujeres que se hicieron parte de esto, tanto de la iglesia católica, la iglesia evangélica, las diferentes iglesias. Franklin, emocionalmente. Los bomberos, la defensa civil, que nos entregamos eso sin temor a ser contagiado por el COVID, que entonces no era COVID, era coronavirus. Emocionalmente, porque, me imagino a nivel de atmósfera, de energía, lo que se sentía ahí, con todas esas pérdidas, con no poder ni siquiera darle cristiana sepultura, emocionalmente, ¿qué recursos usaste para poder estar de pie, para poder no dejarte derrumbar? Esa fue la parte más difícil, ver a tantos amigos de mi pueblo, y no solamente de mi pueblo, del país. Y también, ya que hemos tenido una relación internacional con muchísima gente, también mucha gente internacional del mundo del entretenimiento. Era lo más difícil porque no podíamos darle una cristiana sepultura. Los familiares no sabían su cuerpo, se lo enterraron, qué pasó, que eso nosotros por costumbre lo que tenemos ya es que darle nuestro último adiós a un familiar. Pues fue muy difícil. En mi caso, yo lo vivo día a día porque cada día estoy escuchando de gente muy cercana que está falleciendo del COVID o de la COVID, como le dicen ahora. Y te puedo decir que mi mejor amigo de muchísimos años lo perdí ahora en diciembre, fruto del COVID. Y no pude ni siquiera hablamos un miércoles, estaba interno en una clínica, yo interno en otra clínica, y hablábamos por WhatsApp. Y ya el viernes ya había fallecido. Entonces todavía lo seguimos viviendo. O sea que estamos hablando de un pasado, de una situación que está pasando, pero que todavía no se sabe. O sea, es fuerte porque son cosas muy duras. Ya tenemos un año prácticamente en esto y no sabemos realmente cuándo va a terminar. Así es. Víctor, que se nos fue así también. No, y muchos. Yo todavía no lo creo, sí, en algunos casos. Muchas personas conocidas y muchas desconocidas, que son las más, pero conocidas por sus familiares, conocidas en los barrios, conocidas en los pueblos. Y lamentablemente va a seguir ocurriendo. Ojalá que se acabe porque pronto. Es una pandemia que todavía desconocemos mucho de ella, donde una pandemia que se enfrenta con recursos, pero aparte de los recursos, es una pandemia que la enfrenta tú, que la enfrento yo, y nosotros tenemos por costumbre no creer en las cosas. Hasta que el mal no llega a tu casa, tú no crees en ella. Y todavía hay mucha gente. Yo digo que nosotros hemos sido bendecidos, aún con todas las pérdidas que hemos tenido, porque tú entras en los barrios y tú dices, no, el COVID no existe. La gente no se protege. Y le quieren echar la culpa al gobierno, que el gobierno no ha sabido manejar el COVID. No, es que el COVID lo manejamos nosotros. Mira cómo estamos nosotros, a distancia. Y la gente está en los bares, en los restaurantes, en los colmadones, en los parques, y ¿sabes cómo yo lo digo? Que la gente está como si el mundo se fuera a acabar, y somos nosotros que estamos acabando con el mundo, sin darnos cuenta. Entonces tú te cuidas, yo me cuido, él se cuida, pero ¿y los demás que no se cuidan? Entonces el gobierno ha hecho su parte. Bueno, sin duda que estamos conversando con un sociólogo y filósofo de la vida. Franklin, te hacemos el saludo. Gracias. Lo que más te resalto es haber podido tener la grandeza humana de decirle a Romeo lo que le convenía, aunque a ti no. Sí, así es. El pequeño público que hay aquí, por ¿verdad? La condición que estamos, gracias. Te aplaude. Muchas gracias.
Bueno, Dios te no bendiga. hablamos casi nada de la parte política, pero en otra, Te traigo para de mí, nuevo. para mí sería un placer volver a estar cerca de ti. Igual, igual. A ustedes también un placer contar con su fidelidad en este tiempo con nosotros.